Bienvenidos a este primer capítulo del deporte como entorno seguro para la infancia. En este primer apartado introductorio podríamos destacar la violencia contra el deporte infantil y en su formación, y podríamos señalar también que según la OMS nos define la violencia infantil y el maltrato como cualquier forma de abuso o desatención del menor de edad que puede manifestarse en todas sus vertientes, en cuanto a abuso sexual, maltrato físico, negligencia. Y una de las claves es que según datos, por ejemplo, del Ministerio anterior, en 2020, se registraron alrededor de 36.000 denuncias de menores. En este caso, alrededor de 6.000 hacían alusión a esa violencia sexual y maltrato infantil. Podríamos destacar numerosos estudios como el proyecto CASES, que se especializa en detectar y señalar los casos de abuso sexual infantil que se manifiestan no solo a nivel nacional e internacional, y también junto con el proyecto de 1 de cada 5 de la Comisión Europea, se destaca que en torno al 20% de nuestros menores sufre un caso de abuso sexual infantil. Alguna de las claves es asumir esta realidad a la que nos enfrentamos, intentar destacar cuál es el papel de cada agente social y cómo podemos implicarlo de manera responsable y activa en todo este proceso coordinado, ya que si entre todos no unamos esfuerzos, será cada vez más difícil o de mayor complejidad abordar esta gran problemática a la que nos enfrentamos. Sucesivamente podemos destacar en este segundo apartado las formas de violencia en el deporte formativo y base o en el deporte infantil, y es que a su vez destacamos que numerosas de estas situaciones de violencia pasan desapercibidas, ya sea por la manera en la que son perpetradas, otras veces en función de la relación de confianza o de intimidad que se establece entre familia, escuela, ámbito deportivo, pero a su vez seguimos encontrando ese déficit a la hora de proporcionar entornos protectores y seguros para nuestros menores para que puedan ser bien atendidos y perfectamente escuchados. En este sentido podríamos destacar que en cuanto a las formas de violencia, atendiendo a que es un contexto y una realidad a la que nos enfrentamos, podríamos destacar tres formas principales de violencia y de maltrato infantil. Una de ellas podría ser la violencia autoinfligida, otra podría ser la violencia contextual, y como tercera forma de violencia que desarrollaremos en mayor profundidad en capítulos sucesivos, esa violencia interpersonal, que a su vez podemos subdividir en cuatro tipos. Podríamos encontrar la violencia física, podríamos encontrar el abuso sexual tanto con contacto como sin contacto, también podríamos destacar también esa violencia o maltrato psicológico a nivel emocional, y como cuarta ramificación de esa violencia interpersonal podríamos destacar la negligencia. Sucesivamente veremos en este tercer apartado el abuso sexual infantil, donde es preciso desmontar diversos mitos y realidades con el objetivo de entender este concepto en mayor profundidad, y si pretendemos fomentar esa cultura de prevención, de detección y de intervención eficaz, debemos de construir acerca de qué entendemos por el abuso sexual infantil. Cotidianamente hemos observado numerosos mitos donde podríamos comenzar hablando que normalmente el abuso sexual infantil solo se manifiesta o se detecta cuando incluso se retransmiten por los medios de comunicación. Y si atendiéramos a uno de los estudios anteriores, por ejemplo de la Comisión Europea, se detecta que 1 de cada 5 menores sufre abuso sexual infantil. Posteriormente, otro de los mitos que solemos encontrar en nuestra cultura es que normalmente los hombres mayores abusan de los menores en cuanto a abuso sexual infantil. Y esto no siempre o solo se produce así. Podríamos detectar que el abuso sexual infantil también se manifiesta de hombres, de mujeres adultas, incluso entre iguales. Posteriormente podríamos destacar que el abuso sexual infantil normalmente solo se manifiesta cuando detectamos señales e indicios a nivel físico, a nivel palpable, pero podríamos destacar que esto no siempre se produce así. El abuso sexual infantil no solo se produce a nivel de daño físico con contacto, sino también sin contacto. Ligado a este también mito anterior, podríamos destacar que normalmente las situaciones de abuso sexual infantil solo se producen cuando se ejecuta la acción del abuso, pero no es así. Normalmente la realidad debemos de explicar que comienza mucho antes. Comienza con comportamientos de cortejo, de atracción del menor, con esa construcción del vínculo, incluso con acciones de coacción, de extorsión, de chantaje,
y todo ello forma parte del propio proceso de abuso sexual infantil. Finalmente, otro de los mitos que debemos de desmontar es que normalmente se percibe que el abuso sexual infantil no se produce en los contextos deportivos, ya sea en el deporte de alto rendimiento como en el deporte formativo y base, pero aquí entra en juego un concepto fundamental, como es la capacidad de sufrimiento, de tolerancia propia del deportista que le otorga y que comúnmente podría desarrollarse como un concepto muy valioso en su propio progreso, pero en cuanto a la situación de abuso sexual infantil, puede hacer que se enmascare, que pase de una manera desapercibida o que se perpetre de una manera cada vez, o en este caso más difícil de identificar. Dicho esto, una vez entendemos cómo el abuso sexual infantil puede manifestarse, desmontamos numerosos mitos y afrontamos esas realidades, nos permitirá construir a la hora de lo que pretendemos desarrollar. Posteriormente, en este cuarto apartado, podríamos destacar los derechos del menor y el concepto de ofrecer un buen trato, y aquí es fundamental que si pretendemos construir y desarrollar y promover entornos deportivos seguros, es fundamental entender que nuestros menores son sujetos de derecho a los que debemos de ofrecerle valores mínimos de respeto, de dignidad, de buen trato y de atenderlos de la mejor manera posible. Para ello debemos de entender al deportista y al menor no solo como un propiamente deportista, sino también como estudiantes, como personas, porque si no, los adultos tendremos una falsa idea, generaremos una posible expectativa errónea sobre cómo entendemos el deporte o qué es lo que pretendemos desarrollar con la práctica deportiva en nuestros menores, y en este sentido podríamos desaprovechar numerosas oportunidades. En este sentido es fundamental entender en este apartado a nuestros menores como sujetos de derecho, como personas comprendiendo su concepto y su formación integral, valores, deporte y estudios, y a partir de ahí seguir construyendo a través de ese buen trato y numerosas claves que desarrollaremos a continuación para construir y desarrollar esos entornos deportivos seguros en la infancia. A continuación, a la hora de hablar de entornos seguros y protectores en el deporte, inicialmente debemos de comenzar hablando o reflexionando sobre por qué y para qué pretendemos utilizar el vehículo del deporte en el desarrollo de nuestros menores. Evidentemente debemos de seguir partiendo de ese concepto de formación integral, donde no solo podemos utilizar este bonito vehículo como es la práctica deportiva para que nuestros menores desarrollen sus propios objetivos deportivos, sino también académicos y personales. Dicho esto, debemos de tener en cuenta diversos aspectos clave, como por ejemplo, proporcionar que la práctica deportiva del menor proporcione entusiasmo, confianza, que le permita establecer nuevos vínculos socioafectivos más allá de su esfera personal o académica. Además también que los técnicos deportivos y familiares prediquemos con el ejemplo en valores como respeto, compromiso, perseverancia, empatía, asertividad, y que también trabajemos de una manera coordinada entre la esfera familiar y la esfera de los técnicos deportivos para que asumamos ese compromiso, ese rol individual, y en que entre todos consigamos proporcionar esos espacios protectores. Además, uno de los conceptos clave es que las instituciones deportivas, las federaciones, los clubes deportivos deben de asumir también su responsabilidad a la hora de promover también estos espacios seguros en el menor. En este sentido podríamos destacar el concepto de la seguridad psicológica. Este concepto hace alusión a la cultura de promover que nuestro menor tenga la capacidad y la oportunidad de poder expresar sus inquietudes, sus opiniones, diversas situaciones que le sucedan, de una manera en la que no se sienta juzgado, que no se sienta cohibido, y también que le proporcionemos esa construcción del vínculo en el que también esa relación recíproca permita también ese correcto desarrollo del menor. Por ello podríamos destacar 4 líneas principales. En este sentido, a la hora de hablar de entornos seguros y protectores en el deporte, la primera línea de actuación, evidentemente, será proporcionar entornos físicos que sean seguros y protectores, pero como segunda línea de actuación complementaria también es fundamental que sean entornos emocionales seguros y protectores. Una tercera línea de actuación, evidentemente, consiste en hacer partícipe a todos los agentes implicados, incluyendo a los menores, y como cuarto línea de actuación debemos de destacar
que todas las personas adultas que forman parte de todo este proceso de prevención, de detección y de intervención estén lo suficientemente conscientes, concienciadas, formadas y sensibilizadas con los objetivos que pretendemos desarrollar. Así pues, haciendo alusión a las características y condiciones necesarias para la construcción de entornos deportivos seguros, debemos de destacar tres aspectos o tres ejes principales sobre esta temática. En este sentido, es fundamental comenzar hablando sobre la importancia de conocer la legislativa actual, especialmente cuando desarrollemos nuestra ley LOPIDI, y cuál es su aplicabilidad al contexto deportivo. Para ello es fundamental que todos los agentes implicados, clubes, federaciones, instituciones deportivas, nuestros técnicos deportivos, incluso también con esa promoción de la figura del delegado responsable de protección de la infancia, sean conscientes y estén lo suficientemente informados sobre la legislativa actual. Como segundo eje principal, podríamos destacar que es necesario conocer todos los protocolos y sistemas de intervención que podemos desarrollar o llevar a cabo, no solo a nivel municipal, sino provincial y o comunitario, y estar al tanto de todo ello. Sucesivamente y de manera complementaria a los dos ejes anteriores, es fundamental conocer todas aquellas estrategias de intervención, de detección precoz, de sensibilización y de prevención para promover esta cultura de protección a la hora de construir esos entornos deportivos seguros en la infancia. Paralelamente, a la hora de promover entornos seguros en la práctica deportiva, es fundamental comenzar hablando que estas situaciones de maltrato y de violencia infantil no solo se manifiestan entre iguales, sino que también se producen en distintas vertientes, como por ejemplo hacia los árbitros o hacia los jueces, entre entrenadores, desde la grada, en los espectadores. Y en este sentido debemos de replantearnos sobre cómo podemos promover un entorno seguro y protector en la infancia. ¿Cómo podemos contribuir todos los agentes implicados a nivel comunitario en este proceso? Para ello debemos de reforzar una serie de aspectos clave. En este sentido, los adultos y todos los agentes implicados debemos de entender que es necesario sensibilizarnos y ser muy conscientes sobre nuestra responsabilidad individual y la importancia de asumirlo de una manera eficaz. Otro de los aspectos clave es partir de un concepto sobre los sujetos de derecho, es decir, debemos de considerar a nuestro menor desde una perspectiva de sujeto de derecho en el que debemos de cumplir con esos códigos éticos, tratándoles con dignidad, con respeto y ofreciéndole esa atención de la mayor calidad posible. A su vez, debemos de destacar que podemos implementar determinados canales y protocolos de prevención, de detección y de intervención eficaz, y para ello también es fundamental intentar cumplir con esos códigos de conducta sobre cualquier situación o mala actuación que podamos detectar, ya sea propia o ajena. Y finalmente podemos hablar sobre pautas básicas que podemos llevar a cabo sobre cómo abordar una situación de violencia infantil. Y en este sentido es fundamental el feedback que le damos al menor cuando nos manifiesta o nos transmite una posible situación de maltrato o de violencia o cuando la detectamos. En este sentido podríamos destacar algunas respuestas apropiadas. En este sentido es fundamental predicar con el ejemplo en valores, mantener la calma, asumir la situación con serenidad, tratar al menor con dignidad y con respeto, y para ello algunos aspectos clave es no dudar del menor cuando nos plantea una situación así, hacerle entender que no es responsable de la propia actuación de violencia, sino que la responsabilidad la ejerce el infractor. También es fundamental promover una cultura en la que le proporcionemos soluciones ante esta situación que nos plantea o que percibimos, y en este sentido atenderle de la mejor manera posible. Por contrario, podríamos encontrar algunas respuestas inapropiadas cuando a menudo encontramos que se duda del menor, se le hace sentir a veces responsable de la propia situación que ha sufrido en cuanto a violencia o maltrato infantil. A veces también nuestro propio comportamiento se manifiesta
en forma de inseguridad, de sobrealerta o de sobreprotección, generando incluso mayor tensión, nerviosismo, precipitación o excesiva alarma, que también se manifiesta hacia el menor, lo cual nos puede privar de seguir aprovechando posibles oportunidades futuras para que pueda expresarse, abrirse o manifestar cualquier tipo de conducta sobre este contexto. Y para ello es fundamental también no recriminar al menor sobre la propia actuación de violencia, como culturalmente también hemos encontrado a veces, y todo ello será determinante. En función de nuestro feedback y nuestra atención hacia el menor sobre esas respuestas apropiadas o inapropiadas, conseguiremos poder abordar esa situación con la mayor calidad posible y de la mejor manera. Sucesivamente podemos destacar en este segundo apartado las formas de violencia en el deporte formativo y base o en el deporte infantil, y es que a su vez destacamos que numerosas de estas situaciones de violencia pasan desapercibidas, ya sea por la manera en la que son perpetradas, otras veces en función de la relación de confianza o de intimidad que se establece entre familia, escuela, ámbito deportivo, pero a su vez seguimos encontrando ese déficit a la hora de proporcionar entornos protectores y seguros para nuestros menores para que puedan ser bien atendidos y perfectamente escuchados. En este sentido podríamos destacar que en cuanto a las formas de violencia, atendiendo a que es un contexto y una realidad a la que nos enfrentamos, podríamos destacar tres formas principales de violencia y de maltrato infantil. Una de ellas podría ser la violencia autoinfligida, otra podría ser la violencia contextual y como tercera forma de violencia que desarrollaremos en mayor profundidad en capítulos sucesivos, esa violencia interpersonal, que a su vez podemos subdividir en cuatro tipos. Podríamos encontrar la violencia física, podríamos encontrar el abuso sexual tanto con contacto como sin contacto, también podríamos destacar también esa violencia o maltrato psicológico a nivel emocional y como cuarta ramificación de esa violencia interpersonal podríamos destacar la negligencia.